Recording in progress. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema cortito que es la miastenia gravis y vamos a hablar mucho más de la enfermedad de Alzheimer haciendo un diagramita. Bueno, vámonos entonces acá. Recuerden que esta es nuestra hoja en blanco y vamos a poner nuestro título. Pongan el título del tamaño que quieran. Lo pueden hacer grande o chiquito, miastenia. Se le llama así, miastenia gravis porque es una enfermedad grave, progresiva y en el supuesto caso mortal. Pero no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad más bien rara, pero tiene unas características que llaman mucho la atención. Ustedes pueden poner su título aquí, lo pueden poner acá o lo pueden poner acá en su libreta, donde les guste, no importa. Aquí lo importante es esto. Vamos a hacer un dibujo ahorita, un poco tardadito, porque nos va a servir también para el Alzheimer. Entonces, tomamos nuestro lápiz y recuerden que no importa cómo les quede su dibujo, lo importante es el contenido. Vamos a hacer dos dibujos. Uno de ellos va a ser un cerebro. Vamos a tomar entonces nuestro lápiz y tomamos el negro y hacemos una especie como de guante de box, pero tomamos el negro. Aquí agarramos el rojo, entonces vamos a tomar una especie de guante de box, ¿sí? Recuerden, no importa cómo les quede, traten de hacerlo de esa forma. Así, bueno, ya está, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ponerle por aquí algunas insinuaciones, así, que vienen siendo como las llamadas circunvoluciones cerebrales. Pueden hacerlo así, pueden poner otro por acá, una línea más aquí, otra línea más acá, una línea aquí, otra línea por acá, que vayan yendo por estos lados, así. Traten de seguir una secuencia de que más o menos siga este contorno redondo. Ajá, y le pueden ir poniendo pequeñas insinuaciones, así. De que se tratan de circunvoluciones, como si fuera un árbol. Bueno, ya está. Estoy dejando esta parte porque la vamos a necesitar. Bueno, y la vamos a poner en color rojo primero. En lo profundo de nuestro cerebro vamos a encontrar una estructura grande. La vamos a poner así. Es más o menos como de la forma de unas asas, ¿sí? Bueno, lo vamos a poner así y le vamos a poner unas rayas. Y vamos a poner con azul un componente que está un poquito más abajo. Vamos a ponerlo aquí. Y ahorita vamos a ver qué es todo esto. Recuerden que este dibujo que estamos haciendo nosotros es más que nada para los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Tomamos uno un poquito delgadito y ahora sí nos vamos haciendo líneas rojas, pequeñitas, finitas, y luego tomamos el negro y vamos poniendo así como que pequeñas insinuaciones. Como les dije, no importa cómo les quede. Volvemos a tomar un poco el grueso. Vamos a poner por acá abajo una estructura grande, que sabemos que es el cerebelo, ¿sí? Y luego otra aquí, que es el bulbo raquídeo, y luego vamos a ir un poquito hacia abajo. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque acá abajo vamos a dibujar otra situación que vamos a ocupar también. Entonces lo vamos a poner así, vamos a hacer como una especie de semicírculos, más o menos así. Ajá. Otro de este lado, ahorita todavía no los unan porque los vamos a borrar y ocupar. Vamos a poner aquí uno muy pegadito, así, y ponemos otro semicírculo, así. Bueno, ahora sí tomamos un poquito la goma de borrar, no tan grande. Vamos a tomar la pequeñita. Vamos a quitar esto. Quitamos esto. Tomamos otra vez nuestro lápiz y aquí vamos a poner un cierre. Y aquí también vamos a poner otro cierre. Esta parte quitarla. Ajá, listo. Bueno, ahora vamos a tratar de ir por un ladito dibujando, aquí por un ladito, dibujando unas especies como de circunvoluciones, no muy grandes. Háganlas alrededor, así. Que dé la impresión como de que estas son circunvoluciones, puesto que vamos a estar dibujando un corte transversal de nuestro cerebro. Bueno, nos quedó más o menos así. Bueno, no importa. Seguimos entonces el mismo contorno. Vamos a ponerlo aquí. Recuerden que no es así como que un dibujo de Leonardo da Vinci. Simplemente que les guste y les quede bonito, ¿sí? Que a ustedes les guste. Esto es lo importante.
Incluso, pues pueden ver que lo pongo así raro. Bueno, si ven acá pusimos una estructura en rojo y otra estructura en azul. Vamos a poner aquí unas estructuras que están en el centro de nuestro cerebro. Lo primero es que aquí van a empezar a bajar unas estructuras que las vamos a dejar así y vamos a tomar entonces aquí un poco de como de triangulito, vamos a hacer como una especie de triangulito y luego le trazamos una línea hacia abajo. Bueno, ahora vamos a tomar el rojo porque va a ser en concordancia con esto. Y estas son dos estructuras grandes, así. Están en lo profundo de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, volvemos a tomar nuestro negro, un poquito grueso. Y acá abajo, bueno, ustedes saben que dentro de bueno, vamos a encontrar nuestro cerebelo. Lo vamos a subir un poquito más aquí. Vamos a subirlo un poquito. Tomamos unos delgaditos y lo vamos a dibujar así. Bueno, ok. Aquí pueden hacer algunas insinuaciones hacia arriba. Sí, puesto que vamos a ver entonces que estas dos estructuras rojas, vamos a ponerlas un poquito más grandes. Vamos a ampliarlas un poquito. Porque por aquí van a pasar todas las estructuras que necesitamos conocer a través de lo que yo les comentaba en el día de ayer, los que nos acompañaron en la plática de ayer, de todo lo que pasa por este lugar, que es el tálamo. Es una estructura fuerte, grande, pero que se va a comunicar con la parte de arriba. Bueno, y la parte azul, vamos a ponerla por aquí, vamos a ponerla debajo del tálamo, así. Y le vamos a poner pequeñas líneas. Como les dije, nos vamos a entretener tantito en dibujar todo esto, puesto que nos van a servir para explicarnos muchas de las cosas. Es conveniente que hagan en su mano, o lo hagan a mano, puesto que les va a permitir ir despacio. Y si están hablando y conociendo todo esto, bueno, van a tener la oportunidad entonces de establecer claramente de qué estructuras estamos hablando. Bueno, ya tenemos esto así. Vamos a terminar de colorear un poquito nuestro cerebelo por aquí, pero vamos a ponerlo de color negro. Ajá. Vamos a ponerle aquí unas estructuras así como si estuviera estrellado. Recuerden, no importa qué tan pesado se les haga, pueden ponerlo así. Si se les va una raya, no pasa nada. Pueden ponerla aquí, jalarla para acá, ponerle una especie como de Y invertida, lo que ustedes quieran. Recuerden que es un mono. Ustedes pueden dibujarlo como mejor les quede o como mejor les parezca. Entonces aquí pueden hacer su dibujo. Bueno, ya tenemos lo que vamos a necesitar para entender algunas cosas aquí y voy a poner por un ladito lo que platicábamos ayer. Primero vamos a tomar un poquito el gruesito, vamos a ponerlo en negro, vamos a dibujar una especie como de óvalo, no importa, pero dentro de este óvalo vamos a hacer una especie como de H. Y recuerden que a esto vamos a empezar a hacer rotulaciones. Esto pues se llama la médula. Vamos a empezar a hacer rotulaciones. Médula espinal. Vamos a ponerlo chiquito porque vamos a necesitar letra chiquita. Así. Vamos a ponerla aquí. Bueno, para identificar estas zonas, bueno, vamos a poner aquí en rojo. Vamos a ponerlo con una línea más delgadita para que no se nos vea tan complicado. Vamos a poner aquí el tálamo. Bueno, ahora esta parte de abajo la vamos a rotular y a esta parte de abajo le vamos a llamar el hipocampo. Hipocampo. Recuerden que vamos a repasar un poco la fisiopatología. Si ustedes quieren ser curiosillos y ver un poquito más cómo está la estructura anatómica, bueno, pues podemos consultar nuestro libro que nos pueda decir qué otras estructuras cerebrales están por aquí y
¿Y qué es lo que contienen? Vamos a hacer rotulitos así, muy pequeñitos. Ajá, aquí. Vamos a llamarle a este bulbo raquídeo. Ya está. Pónganlo con letra chiquita, porque ahorita no es tan importante lo que nosotros queremos saber. Y de este lado, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí el tálamo. Y debajo de este, aunque hay un hipotálamo, también hay un hipocampo. Precisamente por delante del hipotálamo se encuentra el hipocampo. Esta es una manera de verlo así. Ahorita vamos a ver por qué son importantes estas dos estructuras y por qué nos interesan tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la miastenia, pero principalmente en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, tomamos nuestro amarillo y vamos a dibujar con líneas gruesas aquí y unas líneas delgaditas. No, vamos a poner primero las gruesas aquí y luego unas delgaditas. Unas delgaditas que van a llegar a esta parte de la médula. Estas se van a ir hacia la fibra de adelante de la misma médula y luego estas van a salir hacia el organismo. Bueno, entonces lo que platicamos el día de ayer, bueno, la neurona posterior de las astas, vamos a poner aquí, la neurona. Entonces, esta va a ser la neurona posterior de la médula. Y recuerden que estas son sensitivas. Van a transmitir todo lo que viene del interior o del exterior de nuestro organismo. Entonces, esta neurona va a estar acá. Y la de adelante es la neurona que nos interesa. Ahí tomamos el de la médula espinal. Es la neurona anterior de la médula. Recordemos, estas son motoras. Cualquier respuesta que produzcan. Por eso le llaman también aferentes. Bueno, motoras. Entonces, los dejamos así. Ahí así. Perfecto. Ya tenemos entonces algo más. Voy a sacarle una copia a porque lo vamos a ocupar en nuestro siguiente plática de Alzheimer. Voy a quedarme aquí porque en esta parte vamos a dibujar lo correspondiente a la miastenia gravis. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ayer les platicaba. Vamos a poner una línea negra. Cuando tenemos, y más o menos, imaginemos nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso superior, que está ya del cuello hacia arriba. Todo lo que constituye una parte de todos los procesos neurológicos. Entonces, yo les digo, póngale una raya aquí, ¿sí? Otra raya aquí, y la última raya acá arriba. Bueno, vamos a ponerlo con rojo, porque en la parte de abajo, vamos a ver todo lo que vienen siendo los instintos. Vamos a ponerlo con letras rojas para que lo recordemos. Todo lo que es el instinto de conservación, de reproducción, de vida, están dados por todas las estructuras inferiores, bulbo raquídeo, cerebelo y la parte principal de lo que llamamos el tallo cerebral. En la parte entre estas estructuras y la parte que llega al tálamo, vamos a ver que aquí nos vamos a encontrar con todos los procesos que van a tener que ver con las emociones. Entonces, las emociones de pelea y huida, descargas de neurotransmisores que tengan que ver con las emociones
digamos, la emoción de tristeza se relaciona con el instinto cuando tenemos hambre. Y entonces vamos a ir hacia lo que viene siendo arriba, la parte de arriba, que vendría siendo la inteligencia. Ya donde estamos, donde arriba tenemos en la parte de arriba, todo lo que vienen siendo los procesos cognitivos superiores, el habla, el pensamiento abstracto, el cálculo, todo lo que ustedes puedan hacer como seres pensantes. De hecho, a mayor corteza cerebral, mayor grado de inteligencia. Entonces, vamos a ver esto así. Y si lo vemos de este lado, así en el corte que hicimos por acá, bueno, vamos a ver más o menos lo mismo así. Vamos a ponerlo más o menos así. Pero aquí viene una cosa que necesitamos cruzar de esta manera. Porque en esta parte de aquí, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí con letras, que ahí se van a encontrar las emociones en la parte central. Pero lo que viene siendo la inteligencia o todos los procesos cognitivos superiores los vamos a encontrar tanto en esta parte de aquí como en la parte externa de la corteza cerebral. Si piensan en 3 dimensiones, bueno, pues van a ver que la inteligencia no está en el centro del cerebro, sino alrededor de todo eso, como si fuera la cáscara. Entonces, muchas de nuestros procesos cognitivos que tienen que ver con todo lo que tenemos aquí, vamos a ponerlo en un color. Por ejemplo, el habla, lo voy a poner de otro color. ¿Qué les parece un color verde fosforescente? ¿Qué tal se ve? No, ¿verdad? No se ve bien. Muy bien, vamos a quitar este verde fosforescente. Creo que no les gustó a ustedes ni a mí tampoco. Vamos a ponerlo como un color guinda. ¿Guinda? Ok, vamos a dejarlo guinda. El habla puede estar situado en este lugar que es el área de Broca o el área de Wernicke, en esta parte. Digamos, la audición puede estar en la parte de atrás, perdón, en la parte temporal, audición. Pudiera estar aquí en la parte superior y digamos la visión, que ya sabemos que se encuentra en la parte posterior, pero de la corteza cerebral. Entonces pudiera estar acá de este lado, así. Bueno, lo que les quiero ver en este tipo de esquema es que nuestro cerebro visto en 3 dimensiones tiene todas estas conexiones. Ahora vamos a ver cómo funcionan estas conexiones. Vamos a tomar el amarillo y vamos a ver que aquí tenemos un poquito grueso. Vamos a poner aquí una línea gruesa. Aquí tenemos a nuestra médula. Incluso si quieren dibujarla en forma de H, a ver si nos queda. Ya está. Aquí tenemos nuestra médula. Todo lo que llega por acá y todo lo que sale por aquí. Entonces, ya tenemos. Lo ponemos así, sensitivo. Ahora sí vamos a ponerlo en color negro. Listo. Y lo vamos a poner chiquito. Sensitivo. Ahí está. Y lo otro es motor. Recuerden que es cualquier tipo de respuesta que tengamos ahí. ¿Sí? Lo ponemos así chiquito. Así. Ya está. Entonces aquí tenemos médula. Vamos a poner todavía el rótulo, otro rótulo más. Médula espinal. Muy bien. Ajá, lo ponen incluso chiquito, así mero. Aquí viene lo interesante, lo que nos puede explicar toda esa fisiopatología, todas esas enfermedades, toda esa sintomatología que vemos en las enfermedades. Me gustó mi diagramita, me van a disculpar, pero voy a hacer otra copia. A ver, ¿dónde estoy? ¿Aquí? Sí, creo que es aquí. Vamos a sacarle otra copia. Ok, ya está. Nos quedamos entonces aquí. Aquí viene lo bonito. Todo lo que viene del exterior o del interior a través del sistema nervioso autónomo o a través de los sentidos o a través del sistema, tiene que pasar y tiene que recorrer todo un trayecto hasta llegar a la parte de inteligencia, acá arriba. Y dependiendo del estímulo del que se trate,
Puede ser auditivo, pero nos puede desencadenar una emoción. O puede ser visual y nos puede desencadenar una emoción. Puede ser táctil o puede ser de temperatura o puede ser incluso interno, un dolor muscular, un dolor visceral, pero todo esto va a ascender por todas estas partes y va a llegar para pasar por el tálamo e irse a diferentes sitios de la corteza cerebral, dependiendo del estímulo del que se trate. Entonces lo vamos a ir viendo como este llamado, en los libros lo van a ver como el sistema reticular activante, sistema reticular activante, no es más que esta red de conexiones, incluso todas aquellas relacionadas al equilibrio que vienen del oído, van a pasar por el cerebelo para mantener el equilibrio. Por eso el cerebelo es una estructura grande para mantener el equilibrio. Ahora que estuvimos en las Olimpiadas, pues ustedes podían ver cómo los atletas han desarrollado una enorme capacidad de conexión con su cerebelo para mantener el equilibrio. Y así sucesivamente. Igual ocurre acá, lo voy a poner un poco más grueso. Si lo vemos en este corte, bueno, todo esto viene y se va a dirigir a diferentes lugares. Entonces, el habla, la comprensión, la audición, la visión, todo esto se va a ir moviendo hacia acá, a través de este sistema, pero todo va a pasar por este llamado tallo cerebral. Y precisamente lo bonito es que le llaman un tallo porque parece el tallo de una planta. Y si ven, nuestro cerebro se comporta igual, como una plantita, pero todo lo sensitivo pasa por aquí y también todo lo motor. Cuando tenemos conciencia y queremos hacer un movimiento o dar una respuesta, también va a ir en el sentido inverso, pero ahora en lugar de entrar, sale. Estas son las vías eferentes. Entonces, estas vías se llaman espino-talámica, o sea, de la médula espinal al tálamo. Esta es una vía. Tiene muchas ramificaciones. Aquí pueden poner la vía espino-cerebelosa, espino temporal, espino occipital, espino frontal, pero todas van a pasar primero por el eje espino talámico y por supuesto van a pasar por el hipocampo, donde también tenemos una de las funciones más importantes que hay en el cerebro. ¿Por qué ahorita pusimos tanto el hipocampo? Bueno, vamos a ponerlo aquí, porque el hipocampo es el que está relacionado a la memoria. Todavía no sabemos cómo almacenamos información, pero podemos recordar mucha de la información. Y esta tiene que ver con el hipocampo, aquí. Y por supuesto, el hipocampo está comunicado con los centros neurológicos de la corteza. Bueno, ok, hasta aquí esta pequeña explicación, porque lo único que vamos a estar viendo aquí, pues es nada más las conexiones que nosotros necesitamos conocer. Bueno, vamos entonces ahora sí a ver de lo que se trata la miastenia, porque estas conexiones que tenemos acá, la vamos a poner aquí abajito, tomamos el negro, gruesecito, y vamos a poner aquí una raya, otra raya, otra raya y otra raya. Y póngales pequeñas insinuaciones cortitas, así. Ajá. Y vamos a poner aquí una especie como de campana. No importa cómo les quede, recuerden que lo único que nos interesa es esto. Bueno, para explicárnoslo mejor, vamos a poner entonces aquí que este es un músculo. Y este que vemos aquí lo vamos a colorear con amarillo, con líneas, así, para que nos dé esta conexión. Ajá.
para explicar la miastenia. Ok, ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, a esto le vamos a poner la conexión. Vamos a tomar el negro y ponemos aquí. Nos quedó muy grueso, ¿verdad? Vamos a ponerlo delgadito para que no se vea tan aparatoso. Y vamos a poner nervio motor. Recuerden que sale por acá. Entonces, nervio motor. A esta conexión del nervio con el músculo se llama placa neuromuscular. Vamos a ponerlo así. Así. Creo que nos quedaría mejor si lo nada más pusiéramos el rótulo. Vamos a poner el rótulo. Placa neuromuscular. Incluso, pues si ustedes quieren hacerlo como más interesante, bueno, le ponemos así y le ponemos una raya aquí. En este pequeño espacio que hay entre la placa, entre el músculo y el nervio, tenemos un espacio. Este espacio lo conocemos como el espacio sináptico. Bueno, este espacio sináptico se da entre nervios y se da entre músculos y nervios, se da en ese espacio donde este nervio va a utilizar una serie de sustancias, las voy a poner aquí en forma de bolitas y pónganlas así. Un poquito más gruesecitas, pónganlas así. Ajá. Que van a ocasionar la respuesta que nosotros queremos. Muy bien. En una persona sana, a estas pequeñas cositas se les llaman neurotransmisores. Son sustancias químicas, neurotransmisores. Lo ponemos en chiquito, porque ahorita vamos a hablar de cuáles son los neurotransmisores. Bueno, ¿qué les parece si esto mejor lo ponemos acá y quitamos esta raya? Creo que esa raya no nos queda bien ahí. La podemos quitar. Recuerden que ustedes pueden acomodar su dibujo como mejor les parezca, pero ya tenemos ahí lo que nos interesa, la placa neuromuscular. Bueno, ¿qué sucede entonces en la miastenia? Los neurotransmisores que vamos a tener más comúnmente aquí, aunque son varios, el más común o el que se utiliza en la unión neuromuscular es la acetilcolina. Es un neurotransmisor, pero también hay noradrenalina, adrenalina, dopamina. Todos estos son neurotransmisores. Pero el importante aquí es la acetilcolina. Vamos a ponerlo acá para que... Así, listo, ya está. Ok, ¿qué sucede entonces con la miastenia? Vamos a poner entonces aquí una raya. Y vamos a poner primero algunas consideraciones que tienen que ver con la miastenia. ¿Qué significa miastenia? Su significado es músculo, vamos a ponerlo entrecomillado para entenderlo, lento, apático o poco efectivo. Si quieren poner la palabrita, pues, asténico significa apático. Entonces podemos ponerlo así. En términos ya de definición, bueno, podemos decir músculo incapaz de contraerse con eficiencia. Significa que el músculo tiene que hacer un trabajo de contracción. Ahora, los músculos en general contienen algo que se llama el tono muscular. Podemos también entonces ver la miastenia como la pérdida del tono muscular de manera progresiva. Entonces podemos poner esta raya, la vamos a mover de aquí. Esto. Ajá. Vamos a ponerla poquito más hacia nuestra izquierda. Y ponemos esto aquí. Todos nosotros tenemos un
tono muscular. Significa que el músculo está contraído hasta cierto punto para mantener lo que llamamos el tono de contracción. No puede estar completamente flácido, ni puede estar completamente contraído. Esto lo hace la fisiología. Pero cuando estamos ante una miastenia, este músculo va perdiendo poco a poco su tono muscular debido al daño que estamos viendo con los neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en la miastenia? Los libros nos mencionan como que es un trastorno autoinmunitario. Significa que el sistema inmune ataca la placa neuromuscular. Vamos a poner entre paréntesis, el sistema inmune ataca la placa neuromuscular. La reconoce como extraña. ¿Por qué hace esto? Todavía es un misterio. Pero el sistema inmune dice que esto es extraño y comienza a bloquear toda la transmisión empieza a bloquear todos los neurotransmisores para evitar que el músculo mantenga su tono. Entonces, poco a poco, en lo que vamos viendo, la miastenia va ocasionando que los músculos se dejen de contraer de manera fisiológica o normal. Entonces, se manifiesta clínicamente, la vamos a ver por una fatiga crónica. Las personas dicen, me siento cansada, pero no puedo mover los músculos. Pero el problema es que van sintiendo debilidad muscular progresiva y fluctuante. Quiere decir que cambia de un lugar a otro. Un día se sienten mal de las piernas, otro día se sienten mal de los brazos, otro día se sienten cansados del cuello, fluctuante. Así nos vamos, pero va siendo progresiva. Habitualmente comienza en pequeños músculos. Primero, en los músculos de los dedos, de las manos y de los pies, de las pequeñas articulaciones de la mano o de los pies. Y si reposan un poquitito, guardan reposo, pues se acumulan suficientes neurotransmisores para que vuelvas a recuperar esa contracción muscular. Por eso la miastenia la describían como una flojera del músculo para contraerse. Después de un cierto descanso, cuando acumulaba suficiente neurotransmisor, entonces podía volver a contraerse. ¿Qué es lo que causa la miastenia? La miastenia se considera un trastorno hereditario. Muy bien, vamos a dejarlo así, ¿sí? Ok, entonces lo que estamos viendo es que la placa neuromuscular, ya de manera fisiopatológica, vamos a ver que la placa neuromuscular, la que dibujamos acá abajo, neuromuscular, va perdiendo la hendidura sináptica. Esto que dibujamos aquí, que pusimos aquí como espacio sináptico, en la miastenia se va perdiendo. Ahí va cayendo, cayendo, cayendo. Esto se vuelve cada vez más progresivo hasta que llega ese momento donde somos incapaces de mover los músculos y muchos de los músculos necesarios o que movemos todo el tiempo. Como dije, comenzaba en pequeños músculos y vas a ver entonces que los párpados que tienen músculos que los suben y los bajan van a empezar a fallar. Entonces vamos a ver que estos van a causar ptosis palpebral. El párpado se cae. Vamos a ver los músculos de los ojos, que son los que mueven los ojos, van a empezar a tener problemas. Entonces el paciente nos va a decir, estoy viendo siempre doble, la diplopia. Tiene trastornos para poder enfocar o para poder acomodar porque los músculos están comenzando a tener problemas. Su marcha, ya una vez avanzado, se vuelve inestable. Y entonces, ya cuando es una forma grave, vamos a ponerlo así,
hay incapacidad para deglutir, respirar. Fíjense entonces cómo llegamos al grado de que estas personas con miastenia son incapaces de moverse. Cambia su expresión facial. Sus músculos de la cara se dejan de mover y tienen cara de palo. O de acuerdo a la gravedad, los músculos de la cara se caen y parecen tener como una cara de tristeza. Tienen debilidad en manos, piernas y todo esto. Desgraciadamente no hay un tratamiento, aunque se les den precursores de acetilcolina, todavía, como es un neurotransmisor muy fugaz, todavía estos pacientes no se recuperan. Conforme la enfermedad va progresando, la miastenia va siendo más difícil. Entonces, incapacidad para deglutir, respirar, cambios faciales. Y ya tenemos aquí entonces nuestro pequeño diagramita, ¿sí? Bueno, y ya pueden ustedes agregarle, no tiene tratamiento. Aunque ya hay algunos buenos resultados con algunas sustancias que pueden simular a la acetilcolina, todavía no son concluyentes. Afortunadamente, esta enfermedad es rara. Aparece en muy pocas personas y se puede manifestar de muchas formas, especialmente por la debilidad muscular. Entonces, cuando vemos esta disminución, entonces vamos a ver cómo poco a poco el músculo apático lento asténico comienza a darnos todas estas manifestaciones. Y es nada más y nada menos porque el propio sistema inmune destruye esta placa, la considera extraña al cuerpo y comienza a destruir estos receptores de acetilcolina en el músculo. Los receptores o las partes que almacenan la acetilcolina aquí en la terminación sináptica y entonces van a causar que no se dé una adecuada transmisión del estímulo nervioso de movimiento hacia el músculo. Muy bien, ahora vámonos a la otra parte. Vamos a ver, creo que hicimos dejamos aquí, vamos a quitarle este título y vamos a poner la enfermedad de Alzheimer. Así. Muy bien. Antes de continuar, voy a quitar poquito mi pizarroncito para darle un traguito a mi café. Y si tienen alguna pregunta, chicos, antes de continuar, espero que estén haciendo su monito, muy parecido al que estamos haciendo aquí. Y le seguimos ahorita con los monitos. Si tienen alguna pregunta antes de continuar, mientras les damos un traguito al café. Bueno, parece que no. No tienen, si quieren ponerla ahí por el chat y las vamos leyendo también, vamos a regresar a nuestro pizarroncito. Acá. Bueno, ya estábamos aquí. Era importante que pusiéramos por aquí el dibujito que les dije en un principio, porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja, difícil de entender. No es tan sencilla, puesto que esta enfermedad de Alzheimer, en un principio se pensó que era una enfermedad neurológica, pero la enfermedad de Alzheimer actualmente ya se considera un trastorno neurológico con forma de demencia o una forma de demencia. Más bien yo diría con manifestaciones. Recuerden que ustedes pueden ponerle su título como mejor les parezca, pero lo podemos decir así. Y nos dicen que en la mayoría de los casos de demencia se deben a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, este es el que nos hizo la descripción de esta enfermedad, porque su principal manifestación era la pérdida de la memoria. Por eso al principio se pensó que era un trastorno neurológico, que de hecho es un trastorno neurológico, pero que tenía un componente psiquiátrico, por la pérdida de la memoria. Y este era
progresiva. Y en su forma grave era totalmente incapacitante. Cuando las personas comenzaban a perder la memoria, se decían que entraban en un proceso de la enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cuándo comienza? Esto es muy difícil de decir. Cuando vemos a un joven o a un niño que padece o que tiene muy mala memoria, lo atribuimos a que o es malo para aprender o no tiene suficiente inteligencia, y conforme transcurre en la edad, nos vamos a dar cuenta que va perdiendo la memoria de manera progresiva, y esta es una enfermedad de la tercera edad. Sus manifestaciones los vamos a ver más comúnmente en adultos mayores. Pero ¿cuándo comienza? Es muy difícil de decirlo. Puede haber comenzado en la etapa juvenil. Al ser tan insidiosa, tan lenta, no podemos establecer un inicio claro. Pueden pasar 20 años en que la enfermedad comenzó hasta que realmente se dan las manifestaciones. Y estas manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer comienzan a ser tan insidiosas, pero también tan incapacitantes. Y esto les va a ocasionar que los pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer tengan que depender de otros. Bueno, aprovechando que tenemos esto, vamos a hacer aquí un dibujo. Aquí tomamos nuestro lápiz expreso y vamos a poner aquí, vamos a hacer un dibujo un poquito grande porque nos va a ayudar a explicarnos algo. Vamos a poner el negro, tomamos el negro y vamos a poner como una especie como de estrellas. Vamos a hacer como una estrella, ¿sí? No importa cómo les quede. Recuerden que nuestro dibujo puede ser como mejor les parezca. Ajá. Vamos a hacerlo así. Fíjense que esto es como una estrella. Aquí voy a poner un círculo en medio, ¿sí? Pero vamos a tomar entonces una línea delgadita y nos vamos a ir uniendo y luego lo vamos a ir extendiendo. Así. También únalas y extiéndalas. Las neuronas, lo que estamos dibujando es una neurona. Bueno, las neuronas tienen estas cosas que vemos aquí, ¿sí? Bueno, pero vamos a tomar esta parte y luego la vamos a hacer un poquito gruesa. Vamos a tomar esta parte y luego vamos a hacerla como grande, como si le aumentáramos el tamaño. Y luego aquí le vamos a dibujar un óvalo. Ajá, bueno. Ahora vamos a hacer unas pequeñas insinuaciones aquí, como semicirculares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y vamos a poner aquí alrededor como un contorno, para que nos dé la sensación de que tenemos 3 dimensiones. Muy bien. Así. Perfecto. Bueno, aquí adentro vamos a poner una serie de circulitos. Vamos a llenar de circulitos. Porque la fibra neuronal, como tal, bueno, es una fibra larga. Y vamos a dejarla así. Vamos a poner acá unas pequeñas insinuaciones también. Pónganle puntitos en medio, ¿sí? Y aquí pónganle como una especie de pequeñas insinuaciones, siempre hacia el mismo lado, siempre hacia el mismo lado. Ajá. Y extiendan ya su neurona. Bueno, vamos a ponerla así. ¿Por qué estamos dibujando una neurona? Bueno, porque se supone que las neuronas son las células nerviosas que tienen las funciones de nuestro sistema nervioso. Pero hay neuronas aquí, hay neuronas aquí, hay neuronas acá, hay neuronas por todo este trayecto. Por todo este lado vamos a ver neuronas. Entonces, todas estas vías de comunicación que existen, que vienen del, ay, perdón, se me fue una raya ahí, que vienen desde la médula espinal,
por el tallo cerebral, ascienden y luego se dirigen hacia la corteza donde una neurona procesa esa información y da una respuesta. Bueno, a través de este llamado impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo aprendemos a hablar? Bueno, pues aprendemos a hablar en cuanto nuestros estímulos auditivos, visuales y de comprensión se van a ir hacia el área del habla. Y entonces esta parte que tenemos por acá, el área del habla, va a darnos habla, que es el área de Broca, de Wernicke, de Broca, que está aquí, nos va a dar la capacidad de que podamos comunicarnos. Las personas que hablan idiomas o varios idiomas desarrollan mucho estas zonas cerebrales muy conectadas para comprender, pero están en la corteza cerebral. Son personas que comprenden palabras en varios idiomas porque está desarrollado aquí. Esta parte la habla, pero también necesitan esta parte para poder conversar. Entonces, esta parte también está conectado con todo nuestro sistema de habla. Entonces, cuando estamos viendo todas estas estructuras superiores, el hipocampo, al pasar por el hipocampo se va a encargar de la memoria. Vamos a ponerlo aquí. Memoria. Pero le llamamos la memoria de corto plazo. Vamos a ponerlo con letra chiquita. El hipocampo se va a encargar de la memoria de corto plazo. ¿Por qué tenemos una memoria de corto plazo? Uno pudiera decir, ay, pues todo lo que vemos deberíamos de almacenarlo. En realidad no. El cerebro desecha aquella información que no le sirve en ese momento. ¿Por qué? Porque sería abrumado por la cantidad de datos que tuviera que manejar o la cantidad de información que recibe, tanto del exterior como del interior. Por lo tanto, el cerebro hace una discriminación en el hipocampo de aquella información que necesita en ese momento y después la desecha. Ahí, en esa función, es muy importante lo que hace el hipocampo. El hipocampo entonces nos da una memoria de corto plazo. Por eso, cuando conocemos a una persona, podemos decir que sabemos quién es cuando nos dio su nombre, pero al día siguiente lo olvidamos. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque el hipocampo discrimina esa información, no la necesita. Si viéramos a esa persona todos los días, nos aprenderíamos su nombre, sus expresiones, todo eso, porque el hipocampo, una vez que tiene estos reforzamientos de memoria, entonces lo va a pasar a la memoria de largo plazo que está en la corteza cerebral. Entonces, al pasarlo a la memoria de largo plazo, podemos recordar quién es, podemos saber cómo se llama, y así toda nuestra vida transcurre en ese proceso de aprender y desaprender. Por eso tenemos que estar haciendo constantes repasos, ensayo y error sobre lo que cotidianamente vivimos. Cuando tratamos de aprender algo, no lo aprendemos a la primera vez, porque el hipocampo se encarga de discriminarlo. Necesitamos estarle repitiendo constantemente la información para que el hipocampo entonces pase esta información de memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Entonces, ¿dónde está la memoria de largo plazo? Todavía no existe un centro que podamos decir, aquí es donde se almacena la información. La mayoría de los neurólogos concuerdan en que la memoria de largo plazo se encuentra distribuida por toda la corteza cerebral de diferentes maneras. Por eso podemos recordar a una persona, pero no su nombre, porque en algún lado no supimos qué parte de la memoria tiene almacenada eso que llama el nombre de la persona que conocimos. Entonces podemos decir, yo te conozco, pero no sé cómo te llamas. Entonces la memoria de largo plazo está distribuida por toda la corteza cerebral. Entonces podemos escuchar el nombre de una persona y de repente nos llega la imagen
de esa persona. Todavía es un misterio cómo una neurona almacena información. Se dice que la neurona almacena información de manera cuántica, es decir, en diferentes posiciones de las moléculas químicas. Bueno, esta es todavía una teoría, no hay nada que se compruebe. Bueno, entonces la memoria de corto plazo necesita pasar la información a la memoria de largo plazo. Y en esa memoria están involucradas muchas de las cosas que pasaron por el tálamo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que aquí en el tálamo, vamos a poner nuestras líneas amarillas, gruesa, que aquí en el tálamo viven nuestras emociones o son parte de nuestras emociones? Cuando llegan acá, nosotros recordamos algo placentero o triste o emocionante o lo que sea que tenga que ver con nuestras emociones. Pero esta memoria a largo plazo puede estar en el habla, puede estar en la audición o puede estar en la visión. Entonces, todo está conectado. Incluso cuando estamos haciendo, por eso el lóbulo frontal se involucra más con todo aquel pensamiento abstracto, pero también tiene que ver con la memoria. Entonces, no sabemos en realidad dónde vive la memoria. Sabemos que está en el cerebro en muchas partes, especialmente la memoria de largo plazo. Y recordamos quiénes fuimos de niños, quiénes fueron nuestros amigos, qué juguetes tuvimos, dónde está, porque todo eso está en la corteza cerebral guardado en algún lado, interconectado entre sí. Entonces, cuando vemos un juguete que tuvimos de niños, recordamos cuando jugábamos con él. Y eso nos puede desatar una emoción. Esto es lo bonito de estudiar la neurología. Porque todo está conectado, todo parece estar junto. No puede haber una memoria de largo plazo sin una memoria de corto plazo. No puede haber un recuerdo sin una emoción. Así, y también sin un instinto, porque cuando vemos una imagen de un platillo que disfrutábamos comer, pues inmediatamente todo nuestro sistema comienza a emocionarse y nos toca el instinto, nos da hambre. O cuando vemos aquella bebida que nos gustaba tanto, ¿sí? Y la vemos o la probamos, entonces todas estas memorias nos traen los sabores. Y así sucesivamente con todas las cosas que están ocurriendo. Pero en esta transmisión nerviosa comienzan a aparecer aquí unas proteínas. Voy a ponerlas con azul grueso. Pónganlas aquí. Así. Porque estas proteínas que se van formando, aún no se sabe por qué, pero este tipo de proteína que se forma aquí es una proteína, vamos a ponerla con letra delgadita y color negro, es una proteína que se llama amiloide. Proteína amiloide. ¿Qué es una proteína amiloide? Bueno, es una proteína desorganizada, inútil y enredada. Vamos a ponerlo entre comillas, como si fuera una red, enredada, que crece o que aparece en en el axón o en los conductos neuronales. Vamos a ponerlo amiloide. Vamos a ponerlo con letras mayúsculas. Amiloide. Porque las investigaciones han dicho que esta presencia de esta proteína es la que está favoreciendo la aparición del Alzheimer. ¿Qué es lo que hace esa proteína? Comienza a bloquear. Vamos a poner entonces amarillo. Y vamos a poner aquí la transmisión. En toda la fibra comienzan a aparecer estas proteínas. Las amarillas son las normales, pero las azules son las proteínas amiloides.
Recuerden que este es un como depósito de placas, en forma de placas. Vamos a ponerlo aquí, pero con negro y delgadito. Estas son, vamos a llamarle placa amiloide. Amiloide. Lo ponemos con letra chiquita. Así. Esta placa lo que está haciendo es que evita que esta neurona, vamos a poner aquí otra, tomamos un poquito el negro, otro circular, le damos vuelta, la ponemos así y lo ponemos hacia acá. Vamos a poner lo que se dirige hacia otra neurona. Vamos a poner de nuevo aquí, pero con letra delgadita, azul, amarillo, perdón. Y vamos a poner aquí lo que vienen siendo las fibras. Creo que aquí, a ver, voy a borrar tantito esto para hacerlo más delgadito. Lo volvemos a tomar. Necesitamos hacerlo así como delgadito. Así. Ajá. Vamos a ponerle un contorno. Un contorno. Bueno, ya quedó. Tomamos uno delgadito, una línea delgadita y le pintamos por aquí. ¿Qué tal va quedando? ¿Sí? Bueno, esta es otra conexión de esta neurona con la otra neurona. Pero esta neurona ya tiene placas de amiloide y, por supuesto, esta neurona también tiene placas de amiloide. Entre más placas tenga, más difícil será la conexión. ¿Cómo ocurre este fenómeno de depósito de estas placas? Aún se desconoce el mecanismo por el cual estas placas se van creando ahí, pero nos van a dar este tipo de manifestación de falla en la conexión entre unas neuronas y otras. Al formarse esta conexión amiloide, entonces vamos a poner que esta conexión se encuentra también en las neuronas que están aquí. Voy a ponerlo en azul. Así. Tomamos el lápiz. Y recuerden que el hipocampo, con letras delgaditas y amarillas, el hipocampo se comunica con las neuronas que están acá. Vamos a poner ahora un poquito más gruesas estas neuronas. Bueno, entonces lo que está ocurriendo es que la memoria de corto plazo comienza a fallar por la presencia de estas placas. Y estas placas se consideran cambios degenerativos neuronales. Entonces ponemos aquí cambios degenerativos neuronales. Son muy, muy lentos. Pueden tomar años. Algunos autores dicen que una enfermedad de Alzheimer se desarrolla alrededor de 20 años o más. Todavía no se sabe en qué momento inicia, pero cuando estos cambios degenerativos neuronales comienzan a darse aquí, van a manifestarse por placas de amiloide. Se manifiesta por placas de sustancia amiloide, que es una proteína que no sirve nada. Donde son más notables estos cambios son en esta zona, que es la que nos encarga de la memoria de corto plazo. Entonces, los cambios degenerativos afectan a la memoria de corto plazo. Vamos a ponerle, perdón, me fui para atrás, así, afecta a la memoria de corto plazo. ¿Dónde está esta? Al hipocampo. Lo voy a dejar así grande porque esto es importante o esto es relevante. Muy bien, lo dejo aquí. Entonces, cuando comienza a aparecer esta degeneración nerviosa, vamos a ver que la memoria de corto plazo comienza a ser afectada. Recuerden que todas las sensaciones van a pasar por este lugar llamada memoria de corto plazo del hipocampo y se van a dirigir hacia la corteza. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se incrementa la placa amiloide y va a comenzar a perderse la memoria de corto plazo.
Entonces, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer iniciales, vamos a ponerlas acá. Ajá. Las iniciales son la pérdida de la memoria de corto plazo. Recuerden que la persona afectada por Alzheimer puede saber quiénes somos nosotros, pero no recuerda qué estaba haciendo en ese momento o unos momentos antes. Esa memoria que estaba de corto plazo. Comenzamos a ver entonces que toma un vaso y se queda con él en la mano, cuando su idea era tomar agua de ese vaso. Pero la acción que él quería hacer se le olvidó. Entonces, esto es lo que en un momento uno puede pensar que son personas que están distraídas, pero vamos viendo que esta pérdida de la memoria son los primeros síntomas de una enfermedad de Alzheimer. Es difícil de diagnosticar al principio, puesto que sus manifestaciones son múltiples, pero la principal es que va a ir perdiendo la memoria de corto plazo. ¿Qué estaba haciendo? De repente sale a la calle y dice, ¿a dónde iba? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿O qué es lo que me está pasando? Y va viendo todo esto. Y por supuesto, esta pérdida de memoria va a ir incrementándose, se incrementa con la edad. Ahora, ¿qué es lo que sucede para evitar este tipo de cosas? Por ahí me preguntan, ¿cómo se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer? Es una respuesta muy difícil, pero vamos a hablar un poquito de dónde viene todo esto. Como cualquier cosa, o como cualquier organismo, nuestro sistema nervioso también necesita ejercicio. Así como si queremos desarrollar musculatura, pues necesitamos ejercicio. Si queremos desarrollar resistencia, pues tenemos que hacer ejercicio. Pero ¿cómo hace ejercicio un sistema nervioso? Bueno, pues existen varias cosas que ayudan a que la enfermedad de Alzheimer se haga lenta, muy, muy lenta o casi inexistente. Nunca se va a detener porque esta proteína es producto del metabolismo, pero sí puede hacerse muy lenta la aparición de esto ejercitando al cerebro. ¿Cómo ejercitamos a un cerebro? Bueno, los expertos dicen que el ejercicio de un cerebro tiene que ver con, digamos, la música, aprender música, leer textos. Recuerden que todos estos poemas, recitar poemas, lo que se ha visto es que la enfermedad de Alzheimer es poco frecuente en aquellas personas que realizan alguna actividad de tipo artístico, desarrollan su memoria de corto plazo, desarrollan su creatividad, desarrollan sus conexiones entre el habla, entre la motricidad, entre el cálculo, entre la inteligencia, recitar poemas, hacer pinturas. Si ven a los niños de pregrado, de kinder, la mayoría de las veces los ponemos a hacer pinturas, pero es para estimularlos. Pero un adulto que desde joven comenzó a pintar, a recitar poemas, a aprender música, a leer textos, está ejercitando su cerebro. Por eso es importante que en los jóvenes se dé la cultura de la educación artística, porque esto va a ejercitar su cerebro y va a mejorar mucho su memoria de corto plazo. En cambio, el Alzheimer es mucho más frecuente en personas que tienen poco nivel cultural o poca educación debido a que no han ejercitado suficientemente su cerebro. No quiere decir que no te vaya a dar Alzheimer si aprendes música. Algunos músicos terminaron con Alzheimer. Algunos pintores famosos terminaron con Alzheimer. Pero este ejercicio hace que la enfermedad sea muy lenta y muy progresiva. Entonces, cuando vemos
que estas manifestaciones del Alzheimer comienzan con pérdida de memoria, también vamos a ver la dificultad en el aprendizaje. Aunque digan que a un anciano no se le pueden enseñar cosas nuevas, sí se le pueden enseñar cosas nuevas, solo que las aprende más despacio, a diferencia de un adulto, de un joven. Pero la enfermedad de Alzheimer dificulta muchísimo el aprendizaje de una rutina sencilla como es, digamos, cepillarse los dientes. Aunque ya lo aprendió y le damos el cepillo, tiene dificultad para aprender este tipo de actividades sencillas y comienza a tener otra serie de manifestaciones. Primero, empieza a tener dificultad para hablar, afasia. También para hacer cálculos, acalculia. Y luego comienza algo que ya nos indica claramente que está padeciendo un problema de memoria, la desorientación. Cuando llega a esta etapa de desorientación, nos damos cuenta que ya está siendo parte de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, si esta forma, vamos a poner una flechita por aquí. Sigue progresando. Vamos a poner una flechita aquí. La forma grave del Alzheimer. La forma grave. Hay una completa pérdida de memoria. Vamos a ponerle pérdida de memoria de largo plazo. Aunque inicialmente en la enfermedad de Alzheimer vamos a ver la pérdida de memoria de corto plazo, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Después comienza a perder la memoria de largo plazo. Es decir, empieza a perder sus recuerdos. No sabe cómo se llama, no sabe quién es, no reconoce a sus familiares. Y ahí viene esta pérdida de memoria grave. Ya prácticamente es incapaz de aprender algo. La forma grave ya nos dice que esta persona no solamente no nos conoce, sino si le mostramos un cepillo de dientes y le decimos cómo cepillarse los dientes, no lo aprende o no lo sabe hacer. Lo hace la primera vez, pero la segunda ya lo olvidó. Olvida ese tipo de actividades sencillas. Para nosotros son sencillas, para una persona de Alzheimer son extremadamente complicadas. Ya está desorientado por completo. Completamente. Y tiene dificultades para comunicarse. Cuando ya llegamos a esta forma grave de la enfermedad de Alzheimer, entonces vamos a ver ya las manifestaciones más aparatosas de la enfermedad y que ya lo van a llevar al adulto mayor, que es la parte donde vemos todo esto, lo va a llevar a que todo su cerebro lo vamos a encontrar primero reducido de tamaño. Le tomamos una tomografía y vamos a ver que en todas estas partes hay reducción de tamaño. Lápiz, ¿qué? Pero vamos a ver también algunos daños, especialmente en las zonas del hipocampo. No se ven lesiones, se ven lesiones a nivel microscópico, vamos a ver las placas de amiloide. Lo que vamos a ver entonces en una tomografía es que vamos a ver que su cerebro se encuentra reducido. Y esto es porque las neuronas de la corteza comienzan a perderse. Y al comenzar a destruirse y perderse, el cerebro disminuye de tamaño. Y esto indica que ya tiene una forma grave de enfermedad de Alzheimer. Hay algunos tratamientos que ya se están haciendo, pero no existe una cura como tal. Entonces, vamos a poner aquí nada más una pequeña rayita. Ya nada más para mencionarlo, no hay cura.
Es una enfermedad progresiva. Conforme vaya aumentando el problema, va siendo mucho más aparatoso todos estos síntomas. Por eso, desde muy jóvenes, es recomendable ejercitar el cerebro leyendo, escuchando música, aprendiendo música, cómo se toca, recitando poemas, porque esto ayuda a que su cerebro se ejercite, o hacer pinturas, hacer monitos, hacer dibujitos, esto que estamos haciendo nosotros ahorita, bueno, pues nos puede decir que estamos ejercitando nuestro cerebro haciendo monitos. Bueno, existen algunos medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer, pero todavía los medicamentos no detienen la enfermedad. Los medicamentos solamente van a hacer que la enfermedad se haga más lenta. Voy a ponerlo entonces aquí. El tratamiento es sintomático. Entonces tenemos que dar medicamentos para tratar de mejorar la memoria, para mejorar la transmisión nerviosa. Algunos pacientes los ponemos a que traten de hacer pintura o hacer algún tipo de actividad para ejercitar su cerebro y evitar la acumulación de tejido amiloide, de proteína amiloide, perdón, no tejido, proteína amiloide, en sus conexiones cerebrales. Si logramos hacer esto, bueno, pues nos vamos a encontrar con que la enfermedad va a ir muy lento. ¿Por qué algunas personas padecen Alzheimer a edad temprana y otros nunca lo padecen? Tiene que haber aquí una serie de factores genéticos también, pero sobre todo ambientales. Entre más estímulos y ejercicio le hagamos al cerebro, vamos a tener un cerebro más sano, que al llegar a la edad adulta, a la tercera edad, va a permitir que la proteína amiloide no se acumule en tanta cantidad. De hecho, todos nosotros desarrollamos este tipo de proteína amiloide porque es parte del envejecimiento. Pero en algunas personas, si se acumula en las zonas de las conexiones neuronales que tienen que ver con la memoria, la enfermedad se va a manifestar con esos trastornos de memoria. Por eso le llamaban una enfermedad de la demencia, porque pensaban que esas personas que perdían la memoria estaban mal, eran pacientes psiquiátricos. En cierta forma lo son porque tienen que ver con las conexiones, pero en realidad esta es una enfermedad neurológica que tiene que ver con esta pérdida de la memoria progresiva. Entre más tóxicos le demos al cerebro, como ocurre con algunas personas que son adictas, van a desarrollar estas proteínas mucho más rápidos y van a perder la memoria. Las personas que tuvieron adicciones en su juventud terminan teniendo pérdida de memoria de corto plazo en etapa temprana. Pueden desarrollar una demencia tipo Alzheimer en una etapa temprana. Bien, por aquí tenemos la población analfabeta es más probable, la enfermedad de Alzheimer se ha visto más epidemiológicamente se ha visto más incidencia, más prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en personas analfabetas. Pero esto ya solamente se ve en personas adultos mayores. No es común verlo incluso en analfabetas en edad madura o en adultos jóvenes. La población analfabeta adulta mayor es la más propensa o tiene mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer en su etapa grave, a diferencia que las personas que tienen una preparación, aunque sea primaria, o que escuchan música o que ejercitan su cerebro, son menos propensas a desarrollar. Aquí también entra el componente genético, porque una persona que padece Alzheimer tiene predisposición mayor a padecer Alzheimer en su etapa de adulto mayor. Sí, la población analfabeta es más vulnerable, pero depende de una multitud de factores, entre ellas pues, la ejercitación que se haga con el cerebro. Hay personas analfabetas que tienen muchos estímulos visuales o que aprenden a hacer
manualidades, por ejemplo, y eso les ayuda a ejercitar su cerebro. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que por aquí ya vamos a dejar nuestro monito de tipo Alzheimer, que espero les haya quedado tan chido como me quedó a mí. Y vamos a hacer rápido un repaso de los dos monitos que hicimos el día de hoy. El de miastenia gravis, bueno, algo rápido. Recuerden que nuestro cerebro es como un edificio de 3 pisos, donde tenemos los instintos, las emociones y la inteligencia en estas partes aquí. Y si lo vemos en 3 dimensiones, bueno, pues la inteligencia se encuentra en la corteza. En lo profundo de la masa cerebral se encuentra una serie de estructuras que están relacionadas con las emociones, entre ellas el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo y todo esto. Y en el tallo cerebral, pasando por ahí, se encuentran ya los instintos, el instinto de conservación, el instinto de reproducción. Todo está conectado por el llamado sistema reticular activante. Entonces, una sensación de hambre nos desempeña una emoción y somos conscientes de ella. Pero la sensación de hambre es un instinto. Entonces, cuando vemos estas lesiones en la placa neuromuscular, donde lo que sale de la neurona anterior de la médula espinal es una neurona eferente que es motora. Entonces vamos a ver que la miastenia es un músculo lento o apático, incapaz de contraerse o de mantener su tono. Nosotros tenemos un tono muscular de manera fisiológica, pero si ese tono se va perdiendo por el bloqueo de estos neurotransmisores, entonces vamos a ver que la placa neuromuscular comienza a afectarlo hasta el grado de que le impide el movimiento. Afortunadamente, esta es una enfermedad rara. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, yo le diría, apasionante, si quieren estudiarla, porque implica trastornos de tipo emocionales y de tipo cognitivos. Entonces, las personas de Alzheimer, que en su tiempo pasado se consideraba una demencia, es más que nada una pérdida de memoria progresiva que se manifiesta en mayor grado en la tercera edad. Dicen que es una enfermedad de los viejitos. Bueno, también hay casos en jóvenes, pero son los menos comunes. ¿Qué sucede con nuestra memoria de corto plazo? Pues necesitamos esa memoria para desechar todo aquello que en ese momento no necesitamos. Si no, nuestro cerebro sería abrumado por multitudes de datos. Pero cuando repetimos algo, como cuando queremos aprender a hacer una cuenta matemática, pues ya la pasamos a la memoria de largo plazo y permanece ahí. Todavía es un misterio que todavía no se sabe cómo una neurona o las neuronas o un grupo de neuronas almacena información. Se considera que es de una molécula de tipo cuántico. Todavía está en discusión cómo almacenan las neuronas la información. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? Bla, bla, bla. Todo lo que socialmente conocemos. Pero a través del tiempo, a través de todo esto, vamos viendo que se va depositando una proteína amiloide producta del envejecimiento. Algunas personas las desarrollan más rápido que otras, pero los desarrollan mucho más rápido aquellas personas que no ejercitan el cerebro. Es decir, aquellas que no leen, no escuchan música. Y una de las cosas que en el pasado se vio y que ahora se está retomando es que para evitar la enfermedad de la pérdida de la memoria de corto y de largo plazo, es ejercitar el cerebro a través de actividades manuales o aprendizaje de la música o leer textos, recitar poemas, hacer pintura, algún tipo de educación artística, porque no solamente toca nuestras emociones, también toca nuestra inteligencia. Entonces, hay que estar ejercitando de manera constante el cerebro. Sin embargo, cuando esta proteína amiloide se está depositando, llega ese momento donde la memoria de corto plazo comienza a fallar. Y es la primera manifestación de la enfermedad de Alzheimer. La persona recuerda quiénes somos, pero no recuerda qué estaba haciendo en ese momento. Pierde esa memoria. ¿Para qué quería yo este vaso? Algunos de nosotros podemos asustarnos cuando tomamos un vaso y decimos, ¿y esto para qué era? Estamos ante unas manifestaciones
de pérdida de memoria de corto plazo. No es un Alzheimer. El Alzheimer es tan insidioso, tan lento, que es extremadamente difícil saber cuándo comienza. Pero cuando esto se vuelve una conducta repetitiva y constante, entonces podemos decir que estamos en los inicios ya de las manifestaciones de horizonte clínico de la enfermedad de Alzheimer, la pérdida de la memoria de corto plazo, la dificultad para aprender algo nuevo o algo que ya sabíamos hacer y lo tenemos que reaprender, la dificultad para hablar o articular palabras de manera correcta o pensamientos coherentes, la incapacidad de hacer cálculos matemáticos y constantemente estamos desorientándonos. Esto nos está indicando ya las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer. Cuando progresa la forma grave, que es devastadora, porque las personas que vemos en las tomografías con enfermedad de Alzheimer, vemos un cerebro pequeño y cuando le aplican algún tipo de radioisótopo para ver su funcionamiento, parece estar apagado. Como que no hay mucho funcionamiento cerebral. Es porque muchas conexiones ya no están dadas. Entonces, se pierde la memoria de largo plazo. No sabemos quiénes somos, no sabemos quiénes son nuestras familias, no sabemos dónde estamos. Ni siquiera podemos, en su forma grave, utilizar unos productos sencillos como un cepillo de dientes o alimentarnos por nosotros mismos. Ya hay una desorientación total y desgraciadamente no hay cura. El tratamiento habitualmente se hace hacia los síntomas. Bien, pues yo espero que el mono que hayan hecho ustedes les haya quedado así, tan bonito como el mío. Les recomiendo que practiquen así. Esto que hacemos es más que nada un diagrama de conocimiento. Si a mí me dijeran, explícame la enfermedad de Alzheimer, bueno, a lo mejor con este pequeño diagramita, una lectura que le dé al libro de texto, puede explicarles todo esto y lo pueden hacer ustedes también. Y si son médicos en atención primaria, pues les puede servir para decirle al paciente o a los familiares del paciente que está afectado de Alzheimer, pues dónde está el problema y que en realidad no hay manera de curarlo. Lo que sí podemos hacer es que la enfermedad se haga mucho más lenta y que se preparen para los trastornos de pérdida de la memoria. Bueno, chicos, pues creo que hoy nos extendimos un poquito más, pero qué bueno, yo espero que les haya gustado esta transmisión que hicimos aquí de la enfermedad de Alzheimer. El día de mañana vamos a hablar un poquito de enfermedades respiratorias, ya nomás como un preámbulo de la fisiopatología. Vamos a hacer un abordaje del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algo de edema pulmonar, así como muy rapidito. Vamos a revisar un poquito de fisiopatología, de nuevo con nuestra técnica de Bob Ross, haciendo diagramitas que nos permitan aprender todo esto que estamos viendo. Y para el día viernes vamos a ver una de las partes de cardiología, porque cardiología es muy largo, pero vamos a ver la primera parte de cardiología y la próxima semana, déjenme ver el calendario, la próxima semana vamos a ver la fisiopatología del cáncer. Esta está muy interesante, puesto que nos va a hablar de dónde viene el cáncer y para dónde se va. Por aquí tenemos alguna manita levantada. Adelante. Creo que Muchas es... gracias. Bueno, Adelante, Fidel. mi pregunta es acerca del tratamiento de la miastenia gravis. Usted puso en su diagrama que no había como tal un tratamiento. Bueno, yo leí una vez donde decía que la piridoxigmina o la neostigmina, son tratamientos de lesión para inhibir la acetilcolinesterasa, ¿no? Que esa es la encargada de degradar la acetilcolina. ¿Esos tratamientos sí sirven? Sí, de hecho funcionan. Hacen más lento el proceso de la presentación, pero recordá algo que vimos aquí en el diagramita, Fidel, es que esta es una enfermedad autoinmune. Entonces, aun cuando establezcamos bien los inhibidores de la acetilcolinesterasa, nos vamos a encontrar con que la enfermedad
parece detenerse, pero se hace más lenta. La miastenia es progresiva porque es autoinmune. Los tratamientos nos van a ayudar a hacer más lenta la progresión de la enfermedad. Por eso, como bien comentas, existen estos tratamientos de inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero al ser una enfermedad autoinmune, pues todavía se desconoce por qué el sistema inmune propio ataca esa placa neuromuscular y no hay manera de evitar eso todavía. Espero que en el futuro ya aparezcan algunas drogas o medicamentos que puedan disminuir esa autoinmunidad que se tiene con la miastenia gravis. Esto es lo que ocurre con esta enfermedad. Pero sí, como Ok. dices, efectivamente hay esos tratamientos. También, como dijo usted, que es una enfermedad autoinmune, se pueden poner inmunosupresores, ¿no? Como la ciclosporina combinado con una plasmaforesis para ayudar también esa parte, ¿no? Sí, por supuesto, pero esto requiere un estudio más completo. Recordemos algo, la miastenia gravis va a empezar por los músculos muy pequeños. Los músculos de los ojos, los músculos de la lengua, los músculos de los dedos. Cuando ya se usa ese tratamiento de plasmaféresis o de inmunosupresores, ya es cuando tiene problemas para mover grandes grupos musculares. Mientras se mantenga entre las pequeñas dedos, los expertos recomiendan que esos tratamientos de plasmaféresis y de inmunosupresores, porque requieren vigilancia estrecha, no los podemos poner en la casa, vaya. Entonces, primero le vamos a dar los tratamientos de anticolinesterasas, supresores de anticolinesterasas. Si la enfermedad ya progresa a ser incapacitante, de modo que no pueda ni siquiera ponerse de pie, entonces ya usamos esos tratamientos. Esto ya requiere un tratamiento especializado y hospitalario, porque la plasmaféresis no siempre va a funcionar, ni tampoco los inmunosupresores como nosotros quisiéramos. Esto va a requerir que recuerda que los inmunosupresores traen unos efectos secundarios como es disminuir todas las defensas. Entonces, es como poner en una balanza un tratamiento, pero ponerlo en riesgo de otra cosa. Es que efectivamente, la invitación es leer un poquito más sobre esto. La enfermedad de la miastenia es rara, no es común. Realmente no, yo en la práctica profesional no la llegué a ver, la conocí pero por los libros, pero nunca vi un caso, porque son extremadamente raros, pero hay que estudiarlos por si en algún momento dado vemos a un paciente con esas manifestaciones clínicas que te dice, tengo debilidad muscular y lo ves con fasciculaciones, ves algo que no checa, ¿sí? Y puedes pensar también en esta enfermedad. ¿Sale? Muy bien, Fidel, pues Sí, muchas está bien. gracias. También Adelante. hay una relación, bueno, no se ha comprobado, pero sí se ha visto, ¿no? Hay una organización en México encargada de la miastenia, en la cual se encargan también de estudiarlos a fondo y ver la relación que tiene la miastenia con la aparición de timomas, que son muy comunes en pacientes con miastenia. Ah, También sí, una parte importante ahí. pues sí, qué bueno que lo mencionas. Existe una asociación mexicana para el estudio de la miastenia, como también hay una asociación para el estudio del Alzheimer, mexicana. Creo que está ahí no sé si en Tlalpan o en el centro médico, no lo recuerdo bien. Pero sí, se está viendo esa relación de timoma, de tumor del timo, con la aparición de la miastenia gravis. Todavía de esto hay mucho que leer y estudiar. Sí, gracias por la información, Fidel. De nada, muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario por ahí que tengan, chicos, que nos están acompañando? Fidel está muy, muy activo. Muchas gracias, Fidel. Bueno, la invitación para mañana vamos a platicar un poquito sobre enfermedades respiratorias. El viernes vamos a ver un poquito de cardio y la próxima semana vamos a hablar de la fisiopatología del cáncer. Esto, como les comento, son repasos, pero si les sirven a ustedes para aprender, les recomiendo que utilicen siempre la vieja tecnología. La vieja tecnología es papel y lápiz. Tiene 5,000 años y ha funcionado y sigue funcionando.
Y hablando de precisamente de Alzheimer, el dibujar ejercita el cerebro y también nos ayuda a mantener conectado nuestro conocimiento, nuestras funciones de intelecto con nuestras emociones. Si a ustedes les gusta la medicina, pues hagan sus esquemas de conocimiento, le digo yo, sus apuntes. Les va a ayudar tanto en la práctica profesional como aquellos que están estudiando ciencias de la salud. La invitación entonces para el día de mañana, recuerden, nos pueden escribir a arricoguzman@gmail.com, nos pueden visitar en nuestro sitio web de enseñanza médica, que es medicodocente.org. Los invitamos también a visitarnos en nuestro perfil de Facebook de Chatito Copiloto, en nuestra cuenta de Twitter de Agustín Rico y aquí en nuestra cuenta de Zoom, donde estamos haciendo estos videos de repaso para todos los que nos acompañan. Si no hay más comentarios, sugerencias, aportaciones, críticas, se vale de todo, todo lo que ustedes nos quieran decir, con todo gusto les damos respuesta. Y esto, como les dije, y como bien nos ayudó Fidel, es un repaso de lo que estamos haciendo para no olvidar y no padecer y para ejercitar nuestra memoria de corto y de largo plazo. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana y los espero en punto de las 10 de la mañana aquí en nuestra cuenta de Zoom. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, médico. Adiós, adiós.